El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Cuando se lleva a cabo una construcción, no siempre las cosas salen como se planificaron. No podemos controlar los días de lluvia, de calor extremo, tormentas y otros fenómenos atmosféricos que ocurren naturalmente. No siempre conseguimos los materiales a nuestro gusto cuando los necesitamos o al costo que se desea o para lo que nuestro presupuesto alcanza. Rara vez encontramos que en un plan no haya inconvenientes. Todo esto puede generar problemas de ansiedad, especialmente cuando sentimos que estamos contra el reloj para culminar una tarea o cuando necesitamos mantenernos enfocados y encontramos oposición. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías 4:6. En la edición de hoy presentamos la lección número 11, la ansiedad y sus manifestaciones. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Como les mencioné en la lección que vamos a trabajar en esta edición, vamos a estar tratando el tema la ansiedad y sus manifestaciones. Esto como parte de esta unidad que tiene como tema general la ansiedad. Y vamos a estar cubriendo un pasaje de la Escritura muy conocido que se encuentra en Nehemías capítulo 4, los versículos del 1 al 9. En esta ocasión lo vamos a trabajar desde la perspectiva de la ansiedad. Y quisiera que por favor escuche con atención los objetivos de esta lección, ya que sabemos que no tenemos el tiempo suficiente para trabajar en detalle cada uno de los objetivos y el contenido tan rico y tan pertinente que tiene esta lección. Así que mientras leemos el texto, mientras seguimos reflexionando y explorando este pasaje, te invito a estar pendiente a estos objetivos que vas a poder identificar y trabajar durante esta edición. El primero es estudiar cómo la relación entre Nehemías y sus adversarios nos presenta un ejemplo de cómo podemos superar los inconvenientes, oposiciones y los obstáculos para cumplir con las metas propuestas. Segundo, distinguir el liderazgo de Nehemías como uno donde se implementó el uso de estrategias saludables para manejar la ansiedad y enfrentar la oposición y los obstáculos. Tercero, contrastar entre el manejo de la ansiedad en las acciones de Nehemías y las actuaciones de sus adversarios e identificar cómo la ansiedad nos puede afectar cuando atravesamos momentos de crisis o estresantes. Quisiera también que miremos el vocabulario antes de leer el texto, y la primera palabra que encontramos aquí es conspirar, y significa unirse para planificar, coordinar una rebelión y desafiar la autoridad. Los opositores de Nehemías y de Jerusalén se unieron para hacer daño, causar problema, crear confusión y fomentar un ambiente de hostilidad y de lucha. Segundo lugar, encontramos un concepto no muy utilizado, pero muy importante que veamos para esta lección: alto funcionamiento, o como se conoce en inglés, overfunctioning. Es una manera en la que se manifiesta la ansiedad en el ser humano. La persona asume una conducta donde pretende abarcarlo todo y asumir un rol acaparador. Usualmente estas personas se quejan de que los han dejado solos haciendo todo el trabajo. Por otro lado, encontramos el bajo funcionamiento, y es otra manera de manifestar la ansiedad. Contrario al alto funcionamiento, suele verse en las personas que actúan de brazos caídos y pretenden que los demás sean quienes asuman postura, tomen decisiones y carguen toda la responsabilidad
de sus acciones. Veamos entonces el pasaje que se encuentra en Nehemías 4 del 1 al 9 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció mucho, y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Oye, Dios nuestro, cómo nosotros somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Señor, al igual que Nehemías y el pueblo, nos acercamos a ti en oración para pedirte, Dios, que en medio de las dificultades, desafíos, crisis que podamos estar experimentando o enfrentemos en la vida, siempre mantengamos la comunicación contigo y sobre todo la comunión contigo, y sigamos haciendo lo que tú nos llamas a hacer. Que esta palabra nos inspire, nos guíe y nos anime para seguir adelante, así como tú fortaleciste y animaste a aquel pueblo para culminar la obra. Dirígenos, inspíranos con tu Santo Espíritu y capacítanos para vivir conforme a esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Dios. Como les dije, el título de esta lección es La ansiedad y sus manifestaciones. Y nos gusta, ¿verdad?, esta analogía que utiliza la escritora de la lección para hablar acerca de las construcciones. Yo creo que todos en algún momento hemos estado cerca de una construcción, o por lo menos la hemos visto. Quizás usted ha planificado construir algo en su casa en este tiempo en que hemos estado tanto tiempo en el hogar, y planificamos y buscamos y establecemos un presupuesto, pero no siempre las cosas salen como uno quisiera, pues hay tantos inconvenientes, escasez de materiales, el bolsillo no alcanza para todo lo que uno quisiera, y todo eso pues sabemos que crea fricciones, decepción y hasta problemas de ansiedad. Más aún, si usted tenía unos ahorritos y confió en una persona que hiciera un trabajo, y cuando esa persona terminó y obtuvo todo el dinero que usted tenía para ello, hizo lo que usted no quería o hizo un trabajo mal hecho que hay que destruir para volver a empezar, y ahora no hay dinero ni quien se responsabilice para hacer la nueva obra. Pues aquí hay una construcción, está la reconstrucción de las murallas. Sabemos que Nehemías había pedido perdón por los pecados del pueblo, pero también Dios puso en su corazón el ir a Jerusalén para dirigir la tarea de reconstrucción. No fue todo miel sobre hojuelas, porque Nehemías encontró oposición, pues había otros pueblos que deseaban que Jerusalén siguiera en ruinas, y era inconcebible para ellos que se diera este proceso de reconstrucción.
Y este pasaje nos permite apreciar la forma en que ellos manejaron esta noticia que reciben de que Jerusalén se está reconstruyendo. Una de las formas que utilizaron para manejar y canalizar esta noticia fue la burla. Otra forma en que manejaron esto fue conspirando. Y buscaron la manera de provocar en el pueblo de Israel desánimo para que se quitaran y dejaran de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Esto como resultado de un gran enojo. Dice el versículo 1 que cuando Sanbalat oyó lo que estaba sucediendo, se enojó y se enfureció en gran manera. Estaba encendido en ira, lleno de coraje. No solo bastaba escuchar y curiosear lo que estaba pasando, sino que se involucró emocionalmente Sanbalat en lo que Nehemías y el pueblo estaban realizando. ¿Por qué le afectaba tanto a Sanbalat que Nehemías y el pueblo se levantaran unidos para reconstruir los muros y las puertas? ¿Qué ganaba con hacerles daño? Sanbalat, como bien dice la lección, se dirige al pueblo para hacer de su burla un circo mediático. Aquí usted puede verificar que si una pequeña chispa de ira no se detiene, puede incendiar una ciudad. Y Sanbalat comienza a insinuar que ese pueblo es débil, los menosprecia, los humilla, y ahí usted ve cómo se sigue esparciendo esa ansiedad. Y encontramos otras personas como Tobías que hace eco de estas palabras que Sanbalat ya ha vertido. Hay personas que cuando ven a otro burlándose de alguien o de algo, se convierten entonces en las cotorras o hacen eco de lo que esa persona está haciendo y siguen entonces abonando a ese fuego, y esto produce que el fuego, que el incendio, ¿verdad? Hablando de forma figurada, se esparza aún más y comienzan entonces a replicar o a repetir esas acciones destructivas, destruyendo aún más personas. Ahora bien, Sanbalat y Tobías estaban muy atentos de lo que estaba haciendo el pueblo en Jerusalén. Y yo le pregunto a usted, ¿y Dios estaría atento de lo que estaba haciendo el pueblo? ¿Y Dios habrá escuchado de lo que estaba haciendo el pueblo? No olvide que lo que se está haciendo aquí es una obra que Dios ha puesto en el corazón de Nehemías y el pueblo. Y el pueblo se ha unido y ha decidido esforzarse y utilizar sus manos, sus recursos, sus capacidades con la ayuda de Dios. Contrario a Nehemías, atacar con venganza a estos opositores, lo que hizo fue hablar con Dios. No le dañó el corazón al pueblo, no envenenó al pueblo y canalizó la amenaza, canalizó la ansiedad de otra forma. Lo hizo delante de la presencia del Señor. Dice la Escritura en 1 Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y nosotras. Como les decía al inicio, en estos días que hemos vivido, quizás no hemos tenido ninguna construcción en nuestra casa. Y quizás alguien haya dicho, ya quisiera yo haber tenido la construcción de mi sueño. Miren, pero no solo las construcciones causan ansiedad. Hay cantidad de situaciones que enfrentamos en la vida que
provocan en nosotros ansiedad, como hemos dicho antes, es algo natural, pero cuando se sale de proporción y nos agobia y se convierte entonces en algo que impacta nuestro cuerpo, nuestra salud y no nos permite funcionar, entonces nos hace daño. ¿Y cómo entonces usted y yo podemos canalizar esto? No es burlándonos de otros, no es haciendo coro con otros, no es airándonos y permitiendo que esa ira se apodere de nosotros y nosotras y busquemos un grupo que también haga lo mismo. Tenemos que orar y presentarnos delante del Señor con humildad y sinceridad, porque Dios, al igual que como aquellos que están a nuestro alrededor, esos que están más cerca y quizás otros que están más lejos, conocen lo que está pasando. Dios mejor que nadie lo conoce y mejor aún, Dios puede ayudarnos y quiere ayudarnos. De nada sirve conspirar, de nada sirve tomar la venganza o represalias en nuestras manos. De nada sirve que permitamos que nuestro corazón se llene de ira, de enojo, de odio, de rencor, porque a la larga nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. De nada sirve burlarnos de otros y otras, menospreciar a otros y a otras, porque eso no va a resolver nada. Por el contrario, provoca que se pierda mucho más. Encontramos en esta lección también un ejemplo de cómo usted y yo, que tenemos muchas tareas a nuestro cargo, y quizás usted no sea líder en ningún sitio, o no sea jefe o gerente, o tenga a su cargo personas, pero todos y todas tenemos tareas, responsabilidades que atender. Y eso comienza con nuestra propia vida, en nuestras familias. Y usted tiene una función, aunque quizás no se haya dado cuenta, de liderar, de cumplir con ciertas responsabilidades que usted tiene que hacer bien. Y es importante que nos preguntemos si nosotros somos conscientes del impacto de nuestro ejemplo en nuestros hijos, familias y seres significativos. ¿Qué ejemplo estamos dando a las personas que están a nuestro alrededor como cristianos y cristianas, a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Qué tipo de líder somos en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia? ¿Acaso imitamos las acciones de otros sin pasarlas por el crisol de la palabra de Dios, por el filtro que va dejando a un lado las impurezas y lo que hace daño? ¿Qué aspectos positivos de nuestra vida, carácter y conducta anhelamos que otros imiten? Dios espera que usted y yo nos esforcemos por ser cada día más como Él, y que nuestras relaciones con los demás pongan de manifiesto el amor cristiano, lo que hemos aprendido de Cristo, y que como líderes seamos líderes que promueven relaciones y un liderazgo saludable. Y en eso podemos aprender mucho de Nehemías, porque Nehemías sí vino de lejos para dirigir la reconstrucción del muro, pero note que como líder no pretendió acaparar todo el trabajo, ni quiso ser la estrella o el protagonista de la historia, sino que buscó que el pueblo se uniera, que las familias se unieran, que la responsabilidad fuera compartida. Hay dos tipos de liderazgo que son muy nocivos. Ya lo dijimos al inicio en las definiciones. Uno es el que se caracteriza por el funcionamiento excesivo, y el otro es el que se caracteriza por el bajo funcionamiento.
Cuando un líder manifiesta un funcionamiento excesivo, pretende abarcarlo todo, asumir un rol acaparador, y lo que hacen es que maltratan a los demás porque dicen que no saben hacer el trabajo, piensan que nadie lo puede hacer como ellos o presentan otras excusas. Estas personas, tristemente, tras que piensan así y se expresan así, después se quejan de que lo dejaron solo o sola. Por la otra parte, está quienes no cumplen su responsabilidad, es el bajo funcionamiento, y estas personas, ante la carga de trabajo, la forma en que manifiestan su ansiedad es que están de brazos caídos y pretenden que las demás personas sean las que asuman postura, tomen decisiones y resuelvan todo. Los dos extremos son nocivos, dañan al líder y a quienes están a su alrededor. Por eso hay que procurar el balance. Y Nehemías es un ejemplo de liderazgo excelente. Como no tenemos mucho más tiempo, quisiera repasar algo que dijimos al inicio. Cuando la ansiedad se manifieste, no olvides que tenemos a un Dios que escucha nuestras oraciones, que desea que contemos con Él, que desea que nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras luchas, nuestras crisis, las pongamos a sus pies, porque Él tendrá cuidado de nosotros y nosotras, nos dirigirá y nos dará la victoria. Deja en las manos del Señor lo que te preocupa. Si es alguna persona que se burla, que te amenaza, ponla en las manos del Señor. Como hemos dicho antes, si tu vida está en peligro, escapa por tu vida. Sí, es importante orar, pero hay que actuar. Y ante la violencia que quizás está provocando en ti esos atropellos, un problema de ansiedad extremo, tienes que actuar orando y actuando con valentía, porque el Señor te habrá de ayudar, te habrá de sostener y tendrás la victoria. Te invito a que nos unamos en una palabra de oración. Gracias te damos, Dios, porque en medio de tiempos adversos podemos clamar a ti y tú nos escuchas. Mira, oh Dios, nuestras afrentas y ansiedad. Ayúdanos a verte cuando las cosas no salen como planificamos o esperamos. Necesitamos tu ayuda para fortalecer nuestra vida y para aprender a manejar saludablemente nuestra ansiedad. En tus manos depositamos nuestra ansiedad, cargas y preocupaciones, confiando en que tú obrarás, porque sabemos que tú siempre escuchas la oración de tus hijos y tus hijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos y te recordamos que puedes encontrar más recursos para estudiar esta lección y el resto de las lecciones en nuestra página de internet eldiscipulo.org. Además, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Recuerda además que contamos con unas guías para estudiar estos pasajes, estos temas en grupos pequeños. Este proyecto que dirige la compañera pastora y escritora de muchas de estas lecciones, la reverenda Yeris Olivella, tiene como nombre I3 y lo encuentras tanto en la página de internet como en nuestra página de Facebook. Sin más, Dios te bendiga y muchas gracias por escucharnos. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.